Mateo 10, 37, 42. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Yo soy quien lo digo. Palabra de Dios. Comenzamos. Versículo 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí termina el versículo 37. Vamos a comenzar pues con el comentario pidiéndole al Espíritu Santo que está dentro de ti por el bautismo y la confirmación y dentro de mí. Espíritu Santo, ven a nuestra ayuda. Tú estás dentro de nosotros por el bautismo que hemos recibido. Te has unido a nuestro espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra de Jesús, la palabra de Dios, a mí y a mis hermanos que van a escuchar este comentario. Así sea. Amén. Bien, pues aquí Jesús es el que habla. ¿Y a quién le está hablando Jesús? Le está hablando a sus discípulos. Le está hablando a sus apóstoles. No se refiere aquí a toda persona, aunque sí es aplicable para todos. Pero vamos a centrarnos aquí en lo que le dice a sus discípulos. Jesús a ellos les dirige estas palabras. Esto lo dijo Jesucristo aproximadamente, o quizá el año 32, por ahí así. Entonces, nos ubicamos en el tiempo. Vamos a ver varias cosas aquí. ¿Por qué Jesucristo les dice esto? Que Él es el que se debe amar antes que la familia. Y no nada más la familia, sino en general, Él quiere ser amado sobre todas las cosas. Como lo dice el mandamiento número 1. Entonces, lo que Él quiere es eso. Aquí no se trata de cuánto nos ama Dios, como por ejemplo en Juan 3:16. Ahí sí nos habla cuánto nos ama Dios a nosotros.
Ahora aquí se trata de cuánto nosotros debemos amar a Dios. Al revés. Eh, Esto tiene que decirse porque a veces nos confundimos. Hay que precisar bien. Hay que dejar las cosas bien asentadas. Entonces, aquí Jesucristo nos va a hablar de cómo debemos amarle nosotros a Él. Y aquí dice que debe ser un amor grande, muy grande. En primer lugar, a Él se le debe amar. Bueno, ¿y por qué le debemos amar a Él primero antes que todo? ¿Por qué? Bien, pues Jesucristo, eh, recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Por lo tanto, Jesucristo nos va a enseñar a amarle a Jesús y amándole a Jesús, amamos al Padre. ¿Y qué padre no quiere que sus hijos le amen? Viendo el ejemplo aquí sobre la tierra. Todos los papás queremos que nuestros hijos nos amen. Claro está que a nosotros no es ese amor en primer lugar. No. En primer lugar debemos amar a Dios. Pero es una comparación para que veamos que lo que Dios quiere es que sus hijos lo amen. Porque en una familia eh, así tiene que ser. Los hijos tienen que amar a sus padres, a sus papás. Y eso es algo muy bonito, algo que vemos que está muy bien. Que los hijos amen a sus padres. Así que lo que Dios quiere es que nosotros seamos de su familia. Eh, que seamos nosotros muy, muy amorosos con nuestro Padre Dios, con el que nos hizo, con nuestro Creador. Eso es lo que Jesús quiere. Eh, por eso dice aquí que el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y va a decirnos más cosas todavía. ¿Mm? Eh, pero vamos a ver cómo es ese amor que Dios quiere y cómo le tenemos que hacer nosotros para amarle. Porque quizá alguno de ustedes dirá así, pues yo siento mucho amor por Dios, siento mucho amor por Jesús. Bueno, está bien. Pero una cosa es sentir amor y otra cosa es cómo debe uno amar. Eh, Porque el sentimiento, si no lleva acción, pues no sirve de nada. Es como aquella persona que dice que ama mucho a sus hijos y no les da de comer. Ama a sus hijos y no cumple con sus obligaciones, lo que tiene que hacer. Entonces, ¿dónde está el amor? Eh, o como cuando, por ejemplo, alguien se casa, eh, entonces el marido no trabaja eh, y está ahí pues para que lo mantengan. Entonces eso no es amor. Eh, Digo yo para aquellas personas pues que están sanas, que pueden hacerlo, no casos de que ya no pueden trabajar.
Igualmente la mujer se casa y tiene que tener obligaciones que cumplir por amor a su esposo. Porque si nada más es sentimiento, pues es nada más algo que no conduce a nada. Oh, cuánto te amo. Y eso no va. Bueno, ustedes entienden esto ya. Vamos a ver cómo se ama. Y Jesús mismo nos lo dice en Juan 14:23. Vamos a ver qué dice Juan 14:23. Y ahí nos va a hablar el Maestro Jesús, cómo quiere que nosotros lo amemos. Juan 14:23. Pues estamos mirando ahorita cómo estamos tratando de cómo nosotros debemos amar a Dios, no cómo nos ama Dios, ¿sí? Esa es otra cosa. Ahorita se va a tratar solamente cómo nosotros debemos amar a Dios. Entonces dice aquí así, el versículo es Juan 14:23. Dice así, si alguien me ama, o sea, si tú que me estás oyendo, amas a Jesús, si yo que estoy leyendo, amo a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Si lo amo, si alguien me ama, usted es ese alguien y yo. Y claro, también los discípulos, los apóstoles, que le está hablando a ellos. Si alguien me ama, guardará mis palabras. Si alguien me ama, guardará mis palabras. ¿Qué quiere decir eso de guardar mis palabras? Ok. Asimilar su enseñanza, su doctrina, lo que Jesucristo dijo. ¿Sí? Así se ama a Dios. ¿Cómo? Guardando su palabra. Entonces, para guardar su palabra, yo tengo que tomar su palabra. Es decir, tengo que leer su palabra y detenerla. Aprender del maestro. Entonces es cuando se ama, cuando escuchamos a Jesús y detenemos la palabra. Jesús pues dice así, si alguien me ama, guardará mis palabras. Así es. Y miren qué buena recompensa nos da si hacemos eso. Continúa el versículo, dice ahí. Estamos viendo cómo se llama Juan 14:23. Cómo debemos amar a Jesús. Él mismo nos lo dice. Entonces dice, si alguien me ama, guardará mis palabras. Y la recompensa. Y mi Padre lo amará. Y mi Padre lo amará. Entonces, para que Dios nos ame, tenemos que guardar su palabra también. ¿Quiere decir que si no guardamos su palabra no nos ama? Bueno, ciertamente que sí, pero nos ama en la misericordia que nos espera, que después nosotros nos acerquemos a Él si estamos alejados. Bueno, continuamos. Y dice así, dice entonces, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Y luego miren lo que dice. Y entonces vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Es decir, viene en nosotros y vive dentro de nosotros, el Padre y el Hijo. Y claro, el Espíritu Santo también.
por el bautismo que tenemos. He aquí lo grande que es guardar la palabra de Dios. Y volvemos otra vez. Guardar la palabra no quiere decir nada más almacenarla en nuestra memoria y ahí que quede. No es así. Porque Jesucristo dice, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, es como un hombre que construye su casa sobre arena. Entonces, es guardar la palabra para practicarla. Y así es como se demuestra que ama mucho a Dios. ¿Cómo demuestra usted que ama mucho a Dios? Es discípulo de Cristo, aprende su doctrina para guardarla y practicarla, ¿o no? ¿Cuánto lee usted la Biblia al día? ¿Cuánto leo yo la Biblia al día? Necesito asimilar la enseñanza de Cristo, la ciencia de Jesucristo. Ciencia es conocimiento, de manera que tenemos que conocer la ciencia de Jesucristo, el conocimiento de Cristo, nosotros. Y eso es lo que quiere Jesús. De ese modo es como se ama a Jesús. De ese modo es como tú amas o vas a amar a Jesús. Entonces, pues, que quede claro que no es un sentimiento nada más. Que puede tener sentimiento, claro que sí, pero que si no te conduce a la acción, entonces no sirve de nada ese sentimiento. Y de eso hay mucho. Cada quien vea y pónganse el saco si les viene. Y usted dice nada más, oh, cuánto amo a Cristo, hasta lloro cuando veo las películas, cómo lo maltrataron, cómo lo flagelaron, cómo fue crucificado. Pero si eso no le conduce a nada, ¿de qué le sirve? Bueno, ya vemos, estamos mirando pues cómo se ama a Jesucristo, guardando su palabra. Así es como se ama a Jesucristo. Debe quedarnos bien claro esto. Eh, Vamos a ver otra parte de cómo se ama a Jesús. Vamos a ver. Ahí en el versículo 21 de Juan también dice otra cosa más pues sobre esto. Vamos a ver qué dice Juan 14, 21. Casi es lo mismo, dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, se va a hacer presente de algún modo en nosotros. Pues repito, el que guarda mis mandamientos, es decir, el que adquiere su conocimiento, adquiere su palabra, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, es decir, los recibimos, ya que recibimos ese conocimiento, dice, ese es el que me ama. Así que, pues, hay que guardar el conocimiento de Cristo. No es nada más escuchar la palabra y que se me olvidó. No, no, no. Detenerla. ¿Qué dice Jesús? Y dice pues que va a manifestarse a Él. Ese es algo también muy importante. Es una promesa de Jesús, de que si usted y yo leemos la palabra
la detenemos en nosotros, la meditamos para ponerla en acción, Él se nos va a manifestar. A veces quiere uno, dice, yo quisiera creer más en Dios. Yo quisiera tener más fe. Jesucristo tiene la promesa de que si nosotros lo buscamos en su palabra, detenemos su enseñanza, Él se nos va a manifestar. Aquí estoy, va a decir Jesús. Bien, entonces estamos aprendiendo cómo debemos amar a Jesús. Vamos a ver otra parte de lo que manda Jesús, sus mandamientos. A ver, uno de los mandamientos que da Jesús, que podemos decir así, de lo que tenemos que hacer para manifestarle ese amor, está en Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver qué dice Jesús ahí. ¿Qué mandamiento quiere Jesús que hagan sus discípulos o sus apóstoles también? Vamos a ver qué dice. Dice así, en el 19, Mateo 28, 19. Aquí está el mandamiento. Podríamos decir aquí uno de los más importantes mandamientos de la nueva alianza. Recordemos que Jesucristo viene y hace su iglesia. Podemos decir su religión. Religión quiere decir unirse a Dios, religar, es estar unido con Dios. No es como dicen los que no son católicos, ¿verdad? Que Jesucristo no es religión, sino que es relación. Eso no es correcto, porque Jesucristo es relación. Y relación quiere decir religión, religar. Así sí. Entonces Jesucristo viene y funda su iglesia. Ok. Entonces dice aquí el mandamiento, dice así, vayan, vayan, vayan. Es un mandamiento que Jesús da. Vayan pues. Eso les dice a sus apóstoles, ya que se prepararon, ya que anduvieron 3 años con él, y a los demás discípulos también. Vayan. Es un mandamiento. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Que todos los pueblos sean mis seguidores, mis aprendices, mis alumnos, que aprendan lo que yo dije, ¿sí? Que aprendan mis mandamientos. Estos son los mandamientos de la nueva alianza, los mandamientos que Jesús da a su iglesia, la que él formó, como dice Mateo 16, 18. Él forma su iglesia. Iglesia quiere decir congregación o grupo de personas. Entonces él forma su congregación. O sea, dice Jesucristo, mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, entonces pues, dice Jesús, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esta es la misión principal de la iglesia de Jesús, de la iglesia que él dejó, que es la iglesia católica, que nunca lo ha dejado de hacer desde el comienzo, el año 33, con la venida del Espíritu Santo,
hasta nuestro tiempo, predica la palabra de Dios. Alguien dirá, pero no salen a predicar. Claro que salen a predicar en todo el mundo. Están los templos, ahí se predica. Pero deben hacer como lo hacen los que no son católicos. Eso lo hacen porque es una religión, porque ellos han hecho una iglesia nueva y buscan adeptos, buscan seguidores de esa iglesia o esa nueva religión que ellos hacen, donde presentan un evangelio torcido, como lo dice 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4. Son enseñanzas que no, dan enseñanzas que no están bien. Es bueno dar una leidita ahí para que vean como dice la carta de Timoteo, la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice aquí así, fíjense cómo dice: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Aquí está. Aparecerán seductores, los pastores de las iglesias protestantes. Esos son. Hay algunos que van a decir, pero ¿cómo? Estudie para que vean. Por eso Jesucristo quiere que estudiemos a fondo su evangelio. Y estudie qué dicen, verán que no es lo mismo que dice la iglesia de Jesús, la iglesia católica. Ellos dicen otras cosas, tuercen las sagradas escrituras. Por eso dicen que no hay que confesarse con un hombre pecador, que no hay que bautizar a los niños, que Jesucristo no está en la hostia consagrada y que la Virgen María tiene más hijos, que los sacerdotes son del diablo, que el Papa es la bestia del Apocalipsis. O sea que son falsas doctrinas, son espíritus seductores, son doctrinas demoníacas. ¿Por qué son demoníacas? Porque el demonio es astuto para engañar. No se nota. Si la persona no investiga a fondo, no nota que está mal. Necesita estudiar la Biblia bien y no dejar que le enseñen ellos, sino que ellos vean por cuenta propia lo del mundo, cómo está, hagan una comparación, qué enseña la Iglesia Católica, qué enseñan las otras, y claro que como esto es muy difícil, algunos no quieren, es mejor quedarse donde están, aunque estén mal. Así es que 1 Timoteo 3:4 y también en 2 Timoteo, también el versículo 4, también es lo mismo. Acá también dice igual, dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra insistente a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Eso es algo muy importante que ver. Miren, fíjense lo que dice. Predica la palabra con insistencia a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, rebatiendo. Eso es muy importante, porque a veces dicen muchos católicos, no, es que no hay que rebatir, no hay que pelear, no se trata de pelear,
se trata de rebatir lo que está mal. Dice reprendiendo, aconsejando con paciencia. Así es que no se trata de pelear, hay que tratarnos con paciencia. Que Dios nos dé paciencia a todos para poder comentar el Evangelio con los que no son católicos, pero tienen lo que prepararse. Así que, pues, veamos que hay doctrinas torcidas desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de los apóstoles y hasta nuestro tiempo. Así que dice así, llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana enseñanza, la sana doctrina, sino que se buscarán maestros, es decir, se van a buscar pastores, pues todo tipo de pastor que se autonombra pastor y hace su propia iglesia. Se van a buscar maestros que les hablen cosas agradables, ¿sí? Y dejarán la doctrina sana. Así que, bueno, ahí está. Así que Jesucristo pues dice en Mateo 28, 19, 20, Mateo 19, vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Así que primero usted, si no es discípulo, hay que ser discípulo. Ese es el mandato principal que debe hacer la iglesia. Y nosotros como partes de la iglesia, que somos miembros de esa iglesia, también ese es el mandato para nosotros, hacer que otros sean discípulos. Primero yo soy discípulo y hacer que otros sean discípulos de Cristo. Qué responsabilidad tan grande tenemos, y muchos católicos estamos dormidos. No queremos hacer esto, a veces por ignorancia o a veces por flojera. Algunos sí saben muchas cosas, pero no las comparten. Por eso está el mundo inundado de tanta secta. Culpa nuestra, por una parte. Bien, entonces estamos viendo, pues, nos detuvimos en el versículo 37. En el versículo 37 dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Bueno, decíamos que aquí aquí se trata de cómo nosotros debemos amar a Dios. No de cómo nos ama Dios, sino de cómo nosotros debemos amar a Dios. Así es, ese es el tema de esta partecita. Vamos a continuar con el versículo 38. Luego dice aquí, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Así es. Así que hay que cargar la cruz. ¿Cuál cruz? ¿Cuál cruz? ¿Qué es eso? La cruz es el sufrimiento que pasamos por seguir a Cristo. No hay que inventar cosas. La cruz es el sufrimiento que tenemos por buscar a Cristo. No podemos decir entonces, es que mi esposa es la cruz, mi esposo es la cruz. No. Si tiene problemas por seguir a Jesús, entonces sí es la cruz. Si usted está haciendo oración y por causa de esta hacer oración se enojan con usted, entonces sí, así es la cruz. Entonces sí es la cruz. Eh, eh, si usted está enfermo es la cruz, pues si usted tuvo la culpa de enfermarse, no es la cruz tampoco. Así que hay muchas cosas que discernir y no decir lo que no está correcto.
Así que la cruz es el sufrimiento que vamos a pasar por seguir el Evangelio, por pertenecer a la iglesia de Cristo. Así es. Bueno, eh, así que hay que cargar la cruz. Sí. También la cruz es eh, ah, el trabajo que nos dará, por ejemplo, dedicar tiempo para la lectura de la palabra, porque no queremos a veces esforzarnos. Es más fácil ver la televisión, es más fácil ver la diversión, es más fácil ir a un baile toda la noche o desvelarse en una fiesta, que también dedicar también toda una noche para estar con Jesús, meditando su palabra o orando. Ah, ahí distinguimos pues que no queremos cargar la cruz. Y Jesús dice que hay que cargar la cruz y que así es como se ama, cargando la cruz. Luego dice el versículo 39, el que antepone a todo su propia vida, el que antepone ante todo su propia vida, es decir, no, yo quiero vivir mi vida, yo sabré cómo vivir mi vida. Este tampoco ama a Dios. ¿Sí? El que antepone todo. Bueno, antes tengo que hacer esto. Antes tengo que hacer esto. Sí, sí voy a leer la palabra de Dios, todo, pero antes tengo que hacer esto. Antes tengo que hacer esto. Y la palabra se va quedando. El aprendizaje de Jesús se va quedando atrás. Y durará mucho tiempo en ir aprendiendo porque le da más importancia a otras cosas. Eh, entonces, pues, el que antepone a todo su propia vida, la perderá. Es decir, Jesús debe estar en primer lugar. La enseñanza de Cristo para poder tener la vida. ¿Cuál vida? La vida que nos ofrece Jesús, la vida eterna. Se pierde esa vida eterna si nosotros no seguimos el mandamiento de Cristo, el camino que nos conduce a esa eternidad, o sea, a la salvación. Luego dice, el que sacrifique su vida por mí, causa la hallará. Así es. El que sacrifique su vida por mí, la hallará. Ahora, yo pregunto, ¿quién quiere sacrificar su vida? ¿Mm? Que levante la mano el que quiere sacrificar su vida. Hoy, eso está difícil. Por mi causa, por mí, Jesús dice. Entonces hallará la vida eterna. Así que no es solamente decir, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree que ya eres la resucitó entre los muertos y serás salvo. Esa es una religión barata. Esa es una religión de falsos profetas. Esa es una religión de falsos apóstoles. Es una religión nueva que no es la de Jesucristo. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. ¿Sí? Supóngase que usted o yo nos presentamos ante Dios y entonces nos morimos, nos presentamos al juicio y Jesús nos preguntará, ¿hiciste mi voluntad para salvarte? Señor, tú dijiste por boca del apóstol Pablo que confesara nada más con mi boca que Jesús es el Señor y que creyera que Dios lo resucitó entre los muertos y ya.
así lo dijiste. Recuerda las otras palabras que te dije en otra parte. Recuerda lo que dije, que el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, no sirve. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, el que confiese con su boca. No es así. El que confiese con su boca que yo soy el Señor, tendrá que hacer lo que yo mando, mis mandamientos. Así que no escuchó usted bien la palabra de Dios, le va a decir Jesús. No la detuvo. Nada más pensó esto porque se le acomodó bien a su vida. Así que, pues, dice el versículo 38, el 39. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Habrá una persona valiente que diga así, que no sea cobarde, sino valiente, que diga así. Yo iba a dedicar 5 horas para irme de fiesta, una noche, pero esas 5 horas las voy a dedicar al estudio de la palabra de Dios y a la oración. ¿Habrá algún valiente que haga eso? Que cada quien tome lo que le venga, ¿verdad? Este modo de hablar, este modo de predicar, no le gusta a la gente. ¿Sí? El mejor modo de predicar que le gusta a la gente es el otro. Nada más confesar con la boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos y ya quedamos salvos. ¡Oh, qué bien! Ese es un evangelio torcido. Bueno, pero ¿por qué dice así el apóstol Pablo? Porque en ese tiempo, aquella persona que decía eso es porque arriesgaba su vida y porque realmente esas personas ya, si decían eso, es porque estaban caminando en la fe, es porque habían decidido a todo seguir a Cristo, arriesgando su vida. En aquel tiempo, aquella persona que decía eso, yo creo en Jesús, lo mataban. Así que, ¿y por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque los judíos no querían creer en Jesús, no querían confesar que Él era el Mesías, no querían entonces eso, porque al decir eso se tenían que cambiar a la religión de Jesús, no querían ellos. Bien, pues y también también el apóstol Pablo dice eso porque tenían que creerle a Jesús, ya no en las leyes anteriores, en la ley de Moisés, no, ahora viene la ley de Jesús. Bueno, vamos a ver ahora, entonces en el versículo 40, dice así, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Le está diciendo a los apóstoles, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Bien. Aquí habla de los apóstoles, de la iglesia de Cristo. No está hablando de los pastores de las iglesias protestantes. Aquí está hablando de los apóstoles de la iglesia que Cristo fundó. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Es decir, recibe al Padre. O sea que los judíos no querían creer en Él. Por eso dice Jesús, porque ellos creían en el Padre, pero en Jesús no.
El que me recibe a mí, recibe a mi Padre. ¿Sí? Eh, dice, el que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo, por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien lo digo. Así que si alguien ayuda a un discípulo de Cristo, a un sacerdote, eh, si le ayuda dándole algo, vaso de agua, dice aquí, alguna cosa, no quedará sin recompensa. Soy yo quien lo digo. Bueno, eh, nosotros debemos estar agradecidos entonces con nuestros sacerdotes porque son los que nos han transmitido la palabra de Dios, nuestra fe. Y claro, nosotros también, como miembros de la iglesia, también tenemos que eh, llevar a otros a que sean discípulos de Cristo también. Pues aquí termina el Evangelio de este domingo, 28 de junio del año 2020. Aquí está el comentario. Vamos a hacer una breve oración. Señor Jesús, tú eres el Maestro, tú quieres que nosotros te amemos sobre todas las cosas. Señor Jesús, reconocemos que hemos hecho mal. Reconocemos que no hemos obedecido tu palabra. Reconocemos que no te amamos como tú quieres ser amado, sino te amamos según nuestra manera de ser, teniendo solamente a veces un sentimiento y decimos que te amamos, pero en realidad no sabemos que tú quieres que te amemos de este modo, que ese es el modo correcto de amarte, obedeciendo tus mandamientos, guardando tu palabra, ser tu discípulo. Jesús, qué mal ando. Perdóname, Jesús. Me propongo de aquí en adelante cambiar de vida para demostrarte que te amo, Jesús. Y para demostrarte que te amo, voy a ser tu discípulo. Voy a ser tu alumno. Voy a aprender de ti y te voy a pedir que me ayudes y voy a poner todo lo que está de mi parte para poder hacerlo. Gracias, Jesús, por tenerme paciencia. Amén. Bien, pues yo les recomiendo que apunte en una libreta lo que va a hacer. Si no, va a seguir usted igual. Si no hay un cambio, pues entonces, ¿de qué sirve estar escuchando la palabra de Dios? Amén.